Estamos viendo los paralelismos y vimos dos hasta ahora, el paralelismo sinónimo y el antitético. El primero son dos líneas que dicen lo mismo, el segundo dos líneas que dicen lo opuesto, o que usan la herramienta del contraste. El tercer paralelismo es el emblemático. El paralelismo emblemático es cuando en una línea tenés una línea que es figurativa y la otra que es literal. Y juntas forman el concepto que se va a transmitir. Ahí dice, forman un símil con la palabra como introduciendo una de las líneas. Ya sea la primera o la segunda línea, va a tener el cómo que va a marcar que ese es el recurso que se está usando, se está haciendo una comparación. Cuando tomás esta forma de paralelismo, podés relacionarlo con el tema de las parábolas, por ejemplo. Vamos a verlo más adelante, es otro género literario. Y la idea es que hay algo que no es tan claro y para poder entenderlo se va a dar una ilustración. O sea, se va a presentar... ¿No hay audio? No hay audio ya. No, tiene que estar seleccionado, me parece, debe ser el tema o... ¿Ahí escuchan? Hola, hola. Ahora sí. Todavía no. A ver, ¿ahora se escucha? ¿Tampoco? ¿No? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Probando. ¿Más o menos? ¿Sí? Ahí está. Ahí se escucha. Perfecto. Vamos. Bueno. ¿Ponés a grabar de nuevo el Zoom? Ah, está bien. Ya está grabando. Listo. Déjalo ahí. Ahí vamos. Bueno. Déjalo que graba nomás. Vamos a arrancar de nuevo. El paralelismo emblemático es el que vamos a ver ahora. El paralelismo emblemático lo que va a darnos es una figura que va a ayudar a mostrar de una forma más concreta una idea que es abstracta o va a mostrar una idea que es menos común y menos recurrente con otra que es más frecuente. Pero la idea es que te va a ayudar a entender la verdad que se quiere comunicar con una comparación. Esa comparación va a estar presentada con la palabra cómo. Cuando vos encontrás el cómo, sabés de eso se trata. ¿Sí? Es una idea que va a estar reforzada o desarrollada o ilustrada con una imagen, con un cuadro. Ahí mismo en el capítulo 10, que leíamos recién, tenemos varios. En el versículo 26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Creo que cualquiera entiende de lo que se trata, ¿no? Te estás prendiendo el fuego
y te está entrando el humo, ¿no es cierto? Y estás llorando, estás molesto, que querés salir corriendo. El vinagre de los dientes. Así es el perezoso al que lo envía. A los que lo envían. Entonces, fíjate, podría decírtelo con una explicación, pero acá no te lo explica, te lo ilustra. Y la ilustración es tan poderosa que no necesita más explicación. Porque vos ya entendés, ya viste esa reacción, esa respuesta. Y como es algo natural, lo relacionás de forma inmediata. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces las imágenes que eran naturales para ese tiempo no lo son en nuestro tiempo. Y hoy haría falta a veces investigar un contexto cultural para saber de qué manera se está haciendo la comparación. Porque, no sé, tal vez yo digo, todos sabemos lo que es humo, pero probablemente no sé si es verdad. Me imagino que acá en Argentina todo hombre grande alguna vez hizo un fueguito para hacer un asado o para lo que sea. Pero tal vez en otros países, no sé si estás en Estados Unidos y capaz lees este proverbio, no sé si necesitaría saber qué sería. Pero el punto es, se provee una imagen en vez de una explicación para aclarar la idea. En el capítulo 11, versículo 22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El otro día veníamos en el auto y yo le explicaba este proverbio a Betsy. No sé, uno a veces tiende a decir a cosas que uno no las piensa bien, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces yo le digo a Betsy hermosa, cada vez como un saludo, hola hermosa, ¿cómo te fue hoy? A veces en esa forma, o a veces como un complemento. Se vistió, ¿no es cierto? Y viene y le muestra al papá cómo le quedó, uy, estás hermosa. Entonces, le hablo mucho de eso. Pero estaba pensando de lo importante que es que no le resalte eso como lo más importante en una persona. Entonces le recordaba, justo le estaba diciendo este proverbio. Y fíjate qué gráfico que es. Un cerdo, por estar decorado, no deja de ser cerdo. Y vos lo largás, lo podés vestir, le pintás las uñas, lo peinás, lo sacás a pasear, pero se encuentra un charco y el cerdo sale corriendo y se tira de panza en ese charco. Porque es eso, es un cerdo. Bueno, cuando vos ves una mujer linda, coqueta, bien presentada, pero necia, es un cerdo con un anillo de oro en la nariz. En ese tiempo los anillos, los aritos se ponían en la nariz. Estas son esas cosas, ¿no es cierto?, que no hay que dejar que nuestros hijos se enteren. Que en el tiempo bíblico se usaban los anillos en la nariz, ¿no? No sea que se les ocurra hacerlo. Pero hay en Génesis, por ejemplo, cuando llega el siervo de Abraham y se encuentra con Rebeca en el pozo, después de todo el encuentro, agarra y le pone un anillo en su rostro. No se lo pone en la oreja, se lo pone en la nariz. Rebeca usaba anillos en la nariz. Y vos decís, qué feo. Bueno, son costumbres, ¿no?, de los tiempos. No es pecado usar anillos en la nariz. Pero en nuestro tiempo, que ni se le ocurra a mi hija venir con un anillo en la nariz, ¿no? Un arito en la nariz. Pero tenés, ¿no es cierto? El anillo en la nariz sería la forma de decorar.
Y sería eso, ¿no es cierto? La hermosura externa es solamente decoración, es una fachada, pero si no hay una naturaleza interna que lo acompaña, es, eh, no tiene ningún valor, no ayuda. Es lo mismo que dice el Proverbios 31, ¿no? Engañosa la grasa y vana la hermosura. La mujer que tema a Jehová, esa será alabada. En los proverbios hay muchos consejos en relación a las mujeres. Parece ser un tema muy frecuente en proverbios. La mujer adúltera, por ejemplo, es uno de los personajes frecuentes del libro. Y, y es que para un padre instruyendo a su hijo, este es uno de los peligros más grandes. Que el hijo sea seducido por las apariencias y no pueda ver las cosas como realmente son, la realidad. Entonces, te lo presenta con un cuadro muy gráfico. En el versículo, como zarcillo de oro, en el hocico de un cerdo es la mujer, hermosa y apartada de razón. Bueno, el último paralelo es el paralelo sintético. Y el paralelo sintético lo que hace es crear desarrollo con la próxima línea. En el primer paralelo entonces se dice lo mismo dos veces. En el segundo se dice una cosa y después se dice lo contrario o un contraste para que vos entiendas mejor eso que se está diciendo. En el tercero te dice lo que te va a decir y te da un ejemplo para que vos lo entiendas mejor. En el cuarto te dice lo que te va a decir y después te agrega algo para completar la idea. O sea, la idea no se completa hasta no tener las dos líneas, o las dos partes, porque construye. Produce una aclaración o una expansión. El ejemplo estaría en el capítulo 15, por ejemplo, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Fíjate, en un paralelo sinónimo, el primero, vos buscarías la conexión. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Entonces, la segunda línea tendría que decir algo más en dónde están. Pero la segunda línea no dice dónde están. Dice lo que están haciendo ahí donde ellos están. Entonces, mirando a los malos y a los buenos, este es un ejemplo de desarrollo. La primera línea te dijo algo y la segunda te amplió eso. Entonces, la combinación de las dos forman la idea. En el capítulo 16, versículo 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. La segunda línea no dice que Dios hizo todas las cosas. Lo que ahora trata es una cosa específica que Dios hizo al impío, y te agrega algo más, no solamente te dice que lo hizo, te dice con qué propósito lo hizo. Entonces, no me pidan una explicación teológica, ustedes tienen que estudiar este versículo después. Pero lo que está diciendo, o sea, lo que ves es la primera idea y la otra es un desarrollo de la idea anterior. ¿Sí? Lo mismo, el versículo 5, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. En ese versículo tenés el paralelo, ¿sí? Esa es la unidad de pensamiento. Tenés la primera idea y la segunda agrega sobre esa. El versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Fíjate este versículo en conexión con lo que decíamos al principio del libro de Proverbios. El eje del libro tiene que ver con la condición del corazón, marcando la trayectoria de la vida y llevando al resultado final de esa vida, ¿no? Y acá, mirá, te dice las herramientas para ayudar a alguien, cuáles son
misericordia y verdad. Esas son las herramientas para corregir el pecado. Pero el catalizador, donde está el poder verdadero para una transformación real, es el temor de Jehová. Esto es algo que nadie puede dar a otro. Esto es algo que no podés hacer por otro. Esto es algo que está o no está. Esto es algo que es o no es la persona. Si eso no está, toda la misericordia y toda la verdad no van a hacer que una persona deje de pecar. La persona va a seguir pecando. Este es un versículo clave para la consejería. Tu objetivo en la consejería es ayudar a la persona a que todo lo que no se parece a Cristo se vaya. El pecado tiene que desaparecer, tiene que morir. Pero, bueno, ¿y cómo lo haces? Bueno, lo haces con la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Y lo haces con una actitud amorosa. Es lo que dice Romanos, capítulo 15. Ustedes están llenos de amor, llenos de todo conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar los unos a los otros. El amor y el conocimiento van de la mano. Entonces, misericordia y verdad es lo que se necesita para ayudar a otra persona. Pero ninguna cantidad de misericordia y verdad puede lograr el resultado si no está esta condición del corazón. Y a veces cuando uno está como consejero, pasa por alto eso y piensa que solo es técnica. Piensa que solamente es cambiar el comportamiento y se puede lograr el objetivo. Pero en realidad, donde tenemos que partir primero es la conversión de la persona. Y vos decís, bueno, claro, eso es obvio. Sí, pero cuando vos tenés a una persona que hace 10 años que está en la iglesia, o que conoce al Señor, que fue exalumno del CCP y que le estás ayudando a lidiar con el pecado, y la clase de pecados que él está cometiendo muestran, ¿no es cierto?, una actitud y una rebeldía. Muchas veces vos tenés que volver a la base 1, al punto de partida del tablero, ¿no es cierto? Y le vas a hablar del Evangelio. Porque si no hay conversión, no hay posibilidad de victoria sobre ese pecado. Y aún después de la conversión, a eso vas a apelar todo el tiempo, al temor de Dios. Por eso esto es lo más importante que uno puede hacer por otro, es ayudarle a temer a Dios. Cuando una persona cuando una persona está viviendo en pecado, mira lo que dice el Salmo 34. No es el Salmo 34. Sería 36. 36, versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, cuando vos ves una persona entregada al pecado, hay algo que sabes, no tiene temor de Dios. ¿Sí? Porque el temor de Dios te lleva a apartarte del mal. El temor de Dios te hace no pecar. Es lo que le dijo Moisés a Israel cuando recién les explicaba lo del monte Sinaí. Para que no pequen, Dios hizo que tengan ese temor de Dios. Y por eso, mira el capítulo 34, versículo 11. Acá está David hablando, es el padre de Salomón. Y David dice en el versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. Ahí vienen sus consejos, pero fíjate dónde apunta David la instrucción. La instrucción de un padre a un hijo no tiene que ser cómo comportarse. Tiene que ser enseñarles el temor a Dios. Si un padre puede guiar a su hijo a entender el temor de Dios, el resto va a venir como resultado de ese temor a Dios.
si solamente le instruyó para vivir de acuerdo a cierto patrón de comportamiento, es solo cuestión de tiempo de que él se entregue al pecado, porque solo el temor a Dios puede librar del pecado. Entonces, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, solo de esa manera. Entonces, bueno, si vos vas a estudiar un proverbio, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, primero, tenés que entender el tema general de proverbios. Tenés que prestar atención, acá se está dando una descripción o se está dando un mandato. Después tenés que ver, bueno, qué forma de paralelo se está usando. Agarro el versículo por sí solo y comparo las dos líneas. Y entonces noto qué forma de paralelo y entonces puedo identificar cuál es el pensamiento que se está dando. Y enfoco mi atención sobre ese pensamiento. Y uso las piezas tal como fueron diseñadas. Si hay una ilustración, la voy a usar como una ilustración de ese pensamiento. Si es una reiteración, ¿qué hago? Lo digo 2 veces. Voy a predicar 2 veces lo mismo. O sea, voy a decir esto y lo voy a decir de nuevo, de otra manera, para decir exactamente lo mismo. Si es un contraste, voy a mostrar lo importante de esto a la luz de aquello. Entonces, si es un desarrollo, voy a hablar de esto y después voy a decir, bueno, pero todavía falta algo más. Ahora está esto. Y ahora sí entendemos. Entonces, voy a respetar este sistema, porque el autor los planeó de esa manera. La verdad es que no es muy común que prediquemos los proverbios, pero es un género que tendríamos que dedicarle mucho más atención, porque es una herramienta muy útil para instruir especialmente a jóvenes en sabiduría práctica, como vive el Hijo de Dios. Bueno, cuarto lugar, tenga cuidado de asumir que los proverbios son promesas incondicionales. Ya lo estuvimos viendo este principio, me adelanté, realmente se los estuve mencionando en el camino, pero acá estaba en el apunte, acá recién. No debemos entender como promesas incondicionales, sino más bien como principios prácticos a seguir cuando uno busca temer a Dios y vivir sabiamente. En otras palabras, son pautas poéticas para el comportamiento, no garantías legales de Dios. Porque los proverbios a menudo establecen lo que generalmente ocurre en ciertas circunstancias, no lo que siempre ocurre en esas circunstancias. El proverbio 10:4 es el ejemplo que les decía. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano diligente enriquece. Lo dice distinto. ¿Cómo lo dicen en nuestra Biblia? La mano del diligente será prosperada. A ver, 10:4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahí está. Esta es una regla, ¿no? Si vos te esforzás, vas a tener. Si no, no vas a tener. Pero no siempre se da esa regla, ¿no? Hay veces que uno no se esfuerza y hay otro que le da, ¿no es cierto? Lo que sea, ¿no es cierto? Le da los planes, le da lo que sea que hace que tenga lo que tiene que tener. Pero en reglas generales, así es como funciona el mundo. Funciona en base a la diligencia. Y todas las áreas de la vida funcionan de esa manera. Entonces, eso es lo que podrías esperar. Vos tenés que mirar tu vida a largo plazo y pensar que tu vida, si es diligente, va a seguir una trayectoria de progreso en todos los campos. En tu vida familiar, en tu vida ministerial, en tu vida personal, en tu vida económica. Todo va a ir creciendo. No es una promesa. Puede haber muchas razones por las que eso no pase, ¿no? Pero ese es cómo funciona el mundo. Proverbios 15:1. La respuesta blanda quita la ira, pero la áspera hace subir el furor. ¿Es eso siempre así? No, hay veces, vos lo sabés, ¿no? De que personas no se calman solamente porque le hablas tranquilo. A veces es peor, ¿no es cierto? A veces te explotan más.
Pero en general es claro, ¿no? Si vos decís una palabra filosa, con doble sentido, que es un ataque o un contraataque a lo que se están diciendo, eso va a generar una reacción mayor en la otra persona. Los que estamos casados sabemos, ¿no? Si vos querés que termine la pelea, lo que haces es cambiar tu tono. Tal vez no va a terminar instantáneamente, pero va a ir desapareciendo. Si vos mantenés tu forma hiriente, eso no va a terminar. Va a seguir. Entonces, este es un principio, no es una promesa. Dice, son generalizaciones de lo que es probable que suceda si uno toma cierto curso de acción. La idea de estos proverbios es exhortar a la persona a seguir el camino de la sabiduría, a elegir bien cómo va a vivir. Y ese es el punto, ¿sí? El punto de todo el libro de Proverbios. No es el punto de darte promesas absolutas. Y el último, tenga cuidado de suponer que cualquier proverbio es un desarrollo exhaustivo sobre el tema que se discute. Hay veces cuando vos comparás un proverbio con otro, te encontrás en una encrucijada pensando cómo se juntan estas dos cosas. Parece que se están diciendo dos cosas totalmente opuestas, cuando en realidad no son opuestas. Se están diciendo dos cosas distintas, no opuestas. Las dos son verdad. Muchas veces pasa esto en la vida, ¿no? El hecho de que una cosa se diga no quiere decir que otras cosas no son verdad. Entonces, por ejemplo, si vos le decís, mi amor, le falta sal a la comida, no le estás diciendo, no es rica. Le estás diciendo que le falta sal. Pero usualmente se asumen las dos cosas a la misma vez, ¿no es cierto? Y vuela el sartén por la cabeza. Pero son dos cosas que son verdad. Es rica y le falta sal. ¿No es cierto? Son las dos cosas, ¿verdad? En la vida muchas veces pasa así. Hay dos cosas que son verdad a la misma vez. Son distintas las cosas que se están diciendo, pero son verdad. Entonces, mira, por ejemplo, acá tenés Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejo se afirman. Y en Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En el 16:9 podría traducirse de esta manera. El hombre es el que piensa y Dios es el que endereza los pasos. O sea, al hombre le toca hacer su plan y a Dios dirigirlo. Se podría traducir de otra manera. Creo que la versión viviente o la Biblia al día, una de esas versiones que son paráfrasis, lo traduce de esa manera. Al hombre le toca hacer planes y a Dios dirigirle, o algo así. Entonces, el hombre tiene que planear. Pero en el versículo 22 dice que si el hombre planea, le va a salir todo mal si no pide consejo. O sea, cuando pide consejo, ahí es donde le salen bien las cosas. Entonces, ¿qué me enseña la Biblia? ¿El hombre tiene que planear o el hombre tiene que pedir consejo? Las dos cosas. Son dos cosas distintas que se están diciendo. Y se están enfatizando cada una por su lado. No está diciéndose una a la exclusión de otra. Cuando dice el versículo 9 que el corazón del hombre piensa su camino, ahí no está diciendo que él es el único que lo planea. Pero está diciendo que él lo tiene que planear. En el versículo 22 del capítulo 15, cuando dice que él tiene que pedir consejo, no está diciendo de que él tiene que hacer lo que todos le dicen. No, él tiene que pensar qué hacer. Entonces no está negando la otra, solamente está diciendo una parte de la verdad. Está diciendo una parte de la verdad. Entonces cuando vos estás leyendo un proverbio tenés que tener cuidado de no hacer una doctrina completa a la luz de un solo pensamiento.
Porque usualmente ese pensamiento no es una verdad completa, es solamente una parte de la verdad. Y tenés que tomarlo así. Esto es verdad. Para tener una idea más completa tenés que sumar otros pensamientos. ¿Sí? Proverbios es eso, es muy corto, es muy específico, es muy concreto, pero es solo parcial. ¿Entienden? Bueno, preguntas en cuanto a la interpretación de Proverbios. ¿No? Bueno, nos quedan unos minutos y quiero aprovecharlos para tocar un tema que no lo teníamos en la agenda, pero que, siendo que queda un ratito, voy a cubrirlo. En su apunte, en la página 147, me parece que está, en el apéndice 1, ahí hay un desarrollo de un tema que no tiene que ver con la interpretación de proverbios, pero sí quiero aprovechar este huequito que nos queda para tratarlo y ampliar un concepto en cuanto a la interpretación, y es el papel del Espíritu Santo en la interpretación. El papel del Espíritu Santo en la interpretación. Ayer estábamos en una reunión de hombres hablando acerca de la revelación de Dios y la revelación extrabíblica. Y decíamos que si bien nosotros creemos, al menos en nuestro círculo inmediato, nosotros creemos que Dios habla a través de la palabra, a través de la Biblia, y que no le vamos a prestar atención a sueños y visiones, porque la Biblia es la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Es donde tiene que estar toda nuestra atención. Pero en la práctica, a veces nosotros pensamos que sí, Dios sí nos habla en una forma eh, particular a cada uno de nosotros. Bueno, en realidad Dios lo hace, pero Dios cuando nos habla, lo que nos dice es solamente lo que está en el texto bíblico. La Biblia es la única forma de revelación en nuestro tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando esta mañana tempranito yo estaba en mi casa haciendo el devocional en Segunda de Pedro. Y me imagino que Paulo y que Fer estaban en su casa, bien tempranito, haciendo el devocional de Segunda de Pedro. Cuando estábamos estudiando el pasaje de esta semana, eh, lo que estamos estudiando es lo mismo. Lo que significan los pasajes es lo mismo. Por lo tanto, lo que Dios nos está diciendo a los dos es lo mismo. Dios no dice cosas distintas. Dios dice una sola cosa. Dios dice solamente lo que dice el texto bíblico. Dios no le dice una cosa a Paulo y otra cosa a mí. Dios nos dice exactamente lo mismo a los dos, porque está escrito en un texto que no cambia. Lo estamos leyendo los dos y significa una sola cosa. Entonces Dios no nos está diciendo cosas distintas. Dios nos está diciendo exactamente lo mismo. Pero yo no estoy en el mismo punto de mi vida, en mi crecimiento, en mis circunstancias que Paulo o que Fer. Entonces lo que Dios nos está diciendo implica para mi vida cosas distintas que para la que Fernando o Paulo.
Dios habla de una forma objetiva y nosotros lo aplicamos a nuestra situación cada día. De esa manera Dios va hablando. Una herramienta que el Señor usa para hacer esa aplicación a nuestra vida es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ayuda a percibir las implicancias de esas palabras y después me mueve a vivirlas. El Espíritu Santo, a través de la palabra, me santifica. Yo puedo decir, Dios me está hablando. Y no es que solamente Dios está hablando, Dios me está hablando. Porque a medida que yo leo ese texto objetivo, inspirado, a la misma vez, mi maestro, el Espíritu que está dentro mío, toma esa verdad y impacta mi vida con esa verdad. Transforma mi vida. Ahora, tendríamos que dividirlo en dos aspectos, ¿cierto? Por un lado, la interpretación de la verdad. La interpretación de la verdad no requiere una obra del Espíritu. Interpretar lo que el texto bíblico dice no es una obra, no es algo espiritual, es algo natural. Es comunicación humana, dijimos. Es leer y entender lo que se está diciendo. ¿Cómo sabemos que no es algo espiritual? ¿Por qué yo digo que el Espíritu Santo no es el que me ayuda a entender lo que significa el texto? Bueno, si el Espíritu Santo es el que me ayuda a entender lo que dice el texto, entonces, el día de mi conversión, ese día, yo me debería haber vuelto fluido en los idiomas originales. Porque el Espíritu Santo habló en los idiomas originales, ¿no es cierto? Y eso haría que el Espíritu Santo me deje entender lo que significan las palabras que Él dijo. Pero yo no las entendí ese día. ¿Por qué no las entendía? Porque esto no es obra del Espíritu Santo. Esto es tarea mía. Yo tengo que aprender el idioma original, ¿no? Y yo tengo que trabajar para entender lo que significan las palabras. El Espíritu Santo no me va a decir qué significa una palabra. No me va a explicar, sí. Lo que sí es espiritual es la iluminación. Buenísimo. Lo que sí es espiritual es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Bueno, vamos a ponerlo. ¿Qué es la iluminación? La buena iluminación tiene que ver no con entender lo que significan las palabras, sino con percibir el valor de las palabras y poder responder de acuerdo a la intención que tienen las palabras. Eso es algo que solamente el Espíritu puede hacer. Esto no es algo académico. Esto sí. La interpretación es exclusivamente académica. ¿Sí? Es una persona inconversa puede entender lo que significa un texto bíblico sin tener el Espíritu Santo. Esto es algo exclusivamente académico. Una persona creyente no tiene ninguna ventaja sobre un inconverso en la interpretación. Él tiene que hacer el mismo trabajo aprendiendo los idiomas originales, aprendiendo la gramática, estudiando los contextos. La interpretación es un ejercicio que requiere aprender todas estas herramientas. Pero el objetivo de la escritura no es solamente que yo entienda expresiones, sino que es salvarme.
es salvarme de la condena del pecado y salvarme del poder del pecado. Es santificarme la palabra. Ese es el objetivo. Y eso no es un ejercicio académico. Eso es una obra espiritual. Eso no puede pasar a menos que el Espíritu lo haga. Tenés, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 2. Pero el hombre natural, versículo 14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es lo que no puede el hombre natural? Por ejemplo, si yo le digo, mira, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le digo ese versículo. ¿Ese hombre puede entender lo que significa que Dios dio a su Hijo? Sí. ¿Su único Hijo para que no me pierda y tenga vida eterna? Sí, lo entiende. Solo que le parece que es una locura. No lo puede entender en el sentido de que no puede percibir el valor de esas palabras. ¿Por qué? Él está muerto. Él está cegado por el pecado. Entonces, totalmente incapacitado para que la palabra sea percibida por él. Entonces, por un lado, vos ves esto. La obra del Espíritu Santo es crítica para que la palabra pueda santificar, para que la palabra pueda edificar la vida de la persona. ¿Qué obra del Espíritu Santo es la que va a permitir el discernimiento de las Escrituras? Bueno, la primera obra es la obra de la regeneración. Ahí en Juan, capítulo 3, se trata del tema del nuevo nacimiento. En Tito, capítulo 3, versículo 5, la renovación del Espíritu Santo. Esa obra del Espíritu Santo hace posible que la persona pueda recibir la palabra y entenderla. Tal vez un ejemplo sería mirar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. En el versículo 5, mira el versículo 5, dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Lo que Pablo dice es que cuando él predicó el evangelio en Tesalónica, no solamente fueron palabras. Además de las palabras, estuvo el poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es esa confianza que fue la respuesta a las palabras que Pablo dijo. Cuando Pablo predicó, en estas personas obró el Espíritu Santo y manifestaron esa confianza. Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba obrando, trayendo esa claridad y esa convicción.
Mira el capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjate, tal vez esta es una ilustración de la diferencia entre entender y lo que pasa cuando el Espíritu Santo está obrando en un corazón. Porque Pablo hace ese contraste, no la recibieron solo como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Y esa actitud está relacionada con lo otro que dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra es la que produjo después fruto en la vida de estos creyentes. Entonces, ¿qué rol juega el Espíritu Santo en la interpretación bíblica? Ningún rol en entender lo que las palabras están comunicando. Un rol crítico en capacitarme para poder ver atrás de esas palabras, no solamente palabras de hombres, sino las palabras de Dios. Un rol crítico para que vea en esas palabras la sabiduría de Dios. Y ese rol crítico tiene que ver con la regeneración, que cambia la condición de la naturaleza, de mi corazón. Eso está relacionado con lo que hablábamos de Proverbios, ¿no? La sabiduría es para los sabios. El Espíritu Santo es el que hace sabio, el que permite esa condición del corazón. Pero no solamente en la conversión el Espíritu Santo va a obrar, sino que hablábamos nosotros acá de la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es la obra que el Espíritu Santo hace en un creyente para que él pueda ver la implicancia de esas palabras para su vida y ser transformado por esa palabra. Y para otras vidas, y ser un instrumento de Dios para que sea transformada esas vidas. Esta iluminación la produce el Espíritu Santo no de una forma equitativa. No es que todos los creyentes tienen el mismo grado de iluminación. La iluminación no es como el sello del Espíritu, por ejemplo. El sello del Espíritu sucedió en el momento de tu conversión y es permanente. La iluminación no pasó una sola vez y para siempre. Pasa cada vez. Y no pasa de la misma manera cada vez. Y no pasa de la misma manera en todos los creyentes. Y entonces, ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cómo sucede que yo pueda tener más iluminación del Espíritu Santo? Bueno, la iluminación sucede en la medida que yo estoy controlado por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo es el requisito para esta obra del Espíritu Santo. Entonces, cuanto más yo abandono el pecado que el Espíritu me muestra y someto mi vida a ese obrar del Espíritu a través de la clara enseñanza bíblica, entonces el Espíritu va abriendo mis ojos espirituales para ver más y más y más de su verdad. Entonces, mira, yo puedo ser un académico que entienda la doctrina con mucha precisión. Podría explicarla con mucha precisión. Podría escribir libros y ser famoso por lo que yo escribo en cuanto a lo que entiendo. Y podría ser acertado. Y a la vez no tener ningún beneficio de todo lo que sé.
Porque eso no tiene que ver con un ejercicio académico. Eso tiene que ver con mi relación con el Espíritu. Mi relación con el Espíritu es crítica para mi progreso a través del estudio bíblico. Y esa relación con el Espíritu implica que yo me someta a la verdad que voy aprendiendo, obedeciendo lo que el Espíritu Santo me dice, abandonando el pecado y dejando que Él controle mi vida. En esa medida, el Espíritu Santo va a dar más y más luz en lo que voy aprendiendo. Bueno, déjenme cerrar con eso. Ahí en el apunte pueden leer un poco más de desarrollo sobre el tema, pero este sería el punto importante. Por eso es importante que a medida que vamos aprendiendo las reglas de la interpretación y vas pudiendo manejar estas herramientas y vas pudiendo ganar cierta capacidad de interpretación, no asocies eso con tu madurez. Porque madurez no tiene que ver con que vos puedas entenderlo. Madurez tiene que ver con la obra del Espíritu Santo que va aplicando esa verdad y que te permite vivirla. Y de esa manera vencer el pecado y ser útil para los propósitos del Señor. Solo eso es la verdadera medida para la madurez espiritual. No hay otra forma de medirlo. Pero claro, si eso es madurez espiritual, entonces, ¿por qué esforzarme en estudiar? Bueno, es que solamente voy a ser santificado por la verdad, no por una distorsión de la verdad. Entonces, a medida que yo entiendo con precisión lo que el texto bíblico dice, en esa medida el Espíritu Santo, en un corazón temeroso a Dios, inclinado a obedecer a Dios, el Espíritu Santo va a producir la iluminación para que eso que estoy viendo lo pueda vivir. Pero no me va a mostrar nada el Espíritu Santo que yo no estoy viendo por mí mismo. Eso es una tarea, un ejercicio académico, el tratar de entenderlo. Después, el Espíritu Santo lo que va a hacer es iluminar, mostrar el valor de esas palabras. Las dos cosas son necesarias para el crecimiento y para el valor de las Escrituras. Bueno, aparentemente avancé mucho más rápido de lo que tenía pensado y ya terminé todo lo que había preparado para la clase de hoy. Así que no sé si hay alguna pregunta sobre el tema de Proverbios o sobre este último tema que hablé. ¿Podría responder? A ver, Paulo. Tenía una pregunta. Un ejemplo nada más que quería dar en cuanto a temas de lo académico y espiritual. Por ejemplo, creo que era Samuel Perpillo que contaba que una vez tuvo un amigo que era biólogo y empezaron a charlar y realmente crees todo lo que dice la Biblia y lo que Dios lo dijo, la palabra de Dios. El biólogo le dijo, yo la verdad no creo nada de lo que dice. Era académico, pero no. Sí. Pablo estaba contando una anécdota que Presmillo contó de un hombre que era un erudito, alguien muy, muy conocedor de la Biblia, pero que le preguntó un día si Presmillo creía todo lo que decía. Presmillo le dijo que sí, y este hombre le confesó de que él no creía nada. Sabía todo, pero no creía nada. Y sí, ese sería un ejemplo de poder saber, pero no beneficiarte en nada. Y qué tragedia, ¿no? El poder estar tan cerca, estar tan expuesto a la verdad y terminar en el infierno, terminar perdido.
Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Otro comentario? ¿No? Bueno, o sea, ahí. Dale, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar la clase ahí. Terminamos más temprano hoy, ¿sí? Creo que no se van a ofender por tener un ratito más libre. Y bueno, seguimos la semana que viene con el próximo tema. ¿Oramos? ¿Quieren? Padre, gracias por este tiempo de clases, por la oportunidad de abrir tu palabra y exponernos a ella. Y aún haciendo ejercicios o eh, dando ejemplos, leemos tu verdad y Señor, ella es poderosa para transformar nuestra vida. Y es lo que necesitamos, Señor. Necesitamos un corazón eh, que, que esté dispuesto, que sea sensible, que pueda ver tu gloria y que pueda responder. Y Señor, solo tú lo puedes hacer a nosotros. Nos presentamos, Señor, una vez más delante de ti pidiéndote que lo hagas, que sigas transformándonos, que sigas produciendo el querer como el hacer por tu buena voluntad y que te glorifiques en nuestras vidas. Te encomendamos, Señor, a ti esto y te pedimos tu gracia para seguir creciendo, aprendiendo, entendiendo y viviendo todo lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Señor les bendiga. No se olviden que tenemos el cultito ahora a las 11:30. Tenemos ahí el predicador, ya vino. Va a predicar desde acá del CCP. Así que ahí se vuelven a conectar. Bendiciones. Bendiciones, Omar.